Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga en esta mañana preciosa donde Dios nos ha permitido estar una mañana más aquí, donde Él ha renovado su misericordia. Y eso es digno de alabanza, eso es digno de adoración. No hay nada más hermoso que comenzar nuestro día en la presencia de Dios. Yo quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se están conectando a través de las diferentes plataformas, acá a través del Meet, tenemos a través del Facebook, a través de Instagram. Usted puede seguir y enviar sus oraciones, sus peticiones de oración. Amén. Entonces, qué bueno es que no solamente desde aquí de España nos están siguiendo, nos están apoyándonos en oración, porque nos tenemos que estar unidos, unidos en este tiempo tan complicado como han estado orando nuestras hermanas. Estamos sufriendo por diferentes francos. Estamos con la pandemia todavía, estamos con esta guerra que ha estallado y que realmente va a trastocar no solamente Europa, esto va a tener consecuencias devastadoras para todo el mundo. ¿Vale? Porque Rusia es una potencia económica y eso lógicamente se va a ver afectado. ¿Vale? Tenemos hermanos y hermanas que nos están viendo desde Nicaragua, desde Ecuador. Buenas noches, me dicen por allá. Buenas noches. Dios le bendiga, bienvenida. Gracias por seguirnos. Y qué bueno es poder, como digo, el poder estar todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, una misma voz, porque sabemos que Dios escucha. Y esa es la seguridad que tenemos. No hay nada que nos pueda quitar esa seguridad. Dios escucha nuestras oraciones. Vamos a seguir meditando en el Salmo, o en el libro de Salmos. En este caso vamos a ir al Salmo número 10. Salmo número 10. Y tiene como título Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos. ¡Wow! Tremendo. Porque aquí nos puede dar una idea de la situación que el salmista puede estar viviendo. En este salmo no ocurre lo mismo que los anteriores, solamente tiene este subtítulo, no se puede precisar a ciencia cierta quién es el autor. Vamos a suponer que fuese David, ¿no? La gran mayoría de los salmos que vamos a encontrar, el autor es David, el rey David, el dulce cantor de Israel, pero en este caso no sabemos quién es el autor. Pero vamos a leer este Salmo número 10. Le voy a pedir a mi hermana de Victoria, por favor, que pueda abrir su micrófono y en voz fuerte nos pueda leer este Salmo número 10. Dice, amén. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momento de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentira y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalvas al inocente. Allí, Juan León en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo,
Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Cof, levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia, las toma en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Sí, rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuenta de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, dice aquí, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el temor. Amén. Amén, amén. Wow. Hermosa esta versión que ha estado leyendo nuestra hermana de Victoria. Este capítulo, Salmo número 10, en palabras de Martín Lutero, tal como hemos leído, nos podemos dar cuenta que se describe la mente, se describe las costumbres, las obras, las palabras, los sentimientos y aún incluso el destino del impío, del malvado, del hombre malo. La persona es que no tiene a Dios en su corazón. Hemos visto en este Salmo número 10, que lo podemos dividir en dos partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vemos que el salmista está como desconcertado, ¿verdad? Pero después, desde el versículo 12 hasta el final, hasta el 18, vemos ya a un salmista confiado. En el versículo 1 que nos ha leído la hermana, dice, ¿por qué estás lejos, Jehová? Aquí vemos esta pregunta y vemos una cierta, como que está desconcertado, como decía anteriormente, ¿no? Hay un tono de queja, un tono en el cual él está con esa pregunta en su corazón, porque está viendo una situación difícil, complicada, y no ve la reacción de Dios. Es como si pareciera que los malvados, los hombres malos, tuvieran vía libre, el campo libre para hacer lo que quieran, ¿no? Es la sensación que tiene aquí el salmista. Es como si nadie tuviera poder para frenar lo que están haciendo los hombres malos, el malvado, el impío. Aquí el salmista pensaba que hasta Dios había descuidado de parar esa maldad y veía a Dios como si estuviera escondido en algún lugar y que no podía ver cuánto estaban sufriendo los justos en manos de esta gente. La pregunta es, ¿por qué estás lejos? Amados, tenemos que tener claro algo. Dios no es un Dios de lejos. Dios, como decíamos el domingo, está a la distancia de una oración. En el momento que usted eleva su voz, en el momento que usted pueda levantar su mirada al Señor, Él está presente. Allá donde usted quiera estar, Dios está con usted. Él es omnipresente, es una de su naturaleza. Entonces, saber que Dios está cerca, eso va a traer gozo, va a traer la seguridad a nuestras vidas. En Jeremías 23, los versículos 23 y 24, él justamente nos dice que Dios no es un Dios de lejos solamente, sino también es un Dios de cerca. Es un Dios que podemos experimentar. Es un Dios en el cual no se esconde. Es un Dios que hizo el cielo y la tierra y por tanto Él lo llena. El domingo le decía a la iglesia que Dios nunca en toda la historia de la humanidad, Dios nunca estuvo tan cerca
como está ahora. Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y eso, la seguridad, si usted y yo realmente lo creemos por fe, la seguridad de tener al Espíritu Santo en nosotros, Dios está en nosotros, nunca, nunca ha estado tan cerca como ahora. Eso trae gozo, eso trae la seguridad a nuestras vidas. Por tanto, amados, Dios no se esconde de nada ni de nadie. Y la pregunta de un salmista desconcertado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está lejos? No, no, Dios no está lejos. Dios está cerca. Y hemos hablado en salmos anteriores del silencio de Dios en muchas ocasiones, que parece que no está, que parece que la situación que estamos pasando estamos solos. No, Dios está. Dios está. Que Dios esté en silencio no significa que no está. ¿Ven? Simplemente está tratando nuestras vidas y debemos ser conscientes de ello. Desde el versículo 2 hasta el 11 vamos a ver un recuento de la maldad del impío. Aquí el salmista comienza a enumerar una gran cantidad de maldades. Comienza diciendo: con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Wow. Primeramente, el impío, el hombre que no tiene a Dios, es arrogante. Comienza a diseñar trampas para que el pobre pueda caer. Ese es el pensamiento que él tiene. El impío se gloría arrogantemente de su poder y de sus éxitos. Fíjese que la arrogancia lleva a la persecución, como estamos viendo en estos dos versículos. Y la avaricia lleva a la blasfemia, porque dice que comienza a despreciar a Jehová. Desprecia a Dios. Asimismo es el hombre impío en su arrogancia. Yo no necesito de Dios. Yo tengo porque yo trabajo, porque es mi fuerza. La arrogancia. Y su arrogancia no solamente trae esa avaricia para la blasfemia, sino que además persigue a aquellos que tienen fe, aquellos que realmente creen en Dios, creen que Dios es el que le provee, que Dios es el que les salva, que Dios es el que tiene cuidado de su vida. Su arrogancia hace perseguirle. Quizás la persecución puede verse en burlas, puede verse incluso en países, gracias a Dios aquí todavía estamos en una cierta libertad, pero hay países que son perseguidos por la arrogancia porque están teniendo una fe que no es verdadera, etc. Así es la reacción del impío, el que no tiene a Dios, es arrogante. El versículo 4 continúa diciendo: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí el gran pecado es no buscar a Dios. Es que no buscan a Dios. Ese es el pecado del malo, del impío. Como dije anteriormente, piensa que no necesitan de Dios, que sus propias manos le bastan para poder seguir adelante. Aquí vemos que el orgullo está en el corazón, pero muchas veces se manifiesta en la cara y en las miradas altivas, como nos dice aquí en este versículo 4. Menosprecian de una manera orgullosa los mandamientos de Dios. En ninguno de sus pensamientos está Dios. En ninguno de sus pensamientos están los mandamientos de Dios. En el versículo 5 continúa diciendo: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Es decir, no toma en cuenta el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque él se siente superior aún a Dios que es todopoderoso. Y se siente, amados, si se siente superior a Dios, por lo tanto, se va a sentir superior aún a sus enemigos, a sus adversarios.
Esa es la arrogancia del impío, es la soberbia. Pero el versículo 6 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. En otras palabras, como si dijera, nada me va a hacer caer, nada me va a poder, nunca voy a tener problemas. Eso es lo que dice para sí mismo, como decía la versión que nos leía la líder Victoria. Nada le va a hacer caer. Es la soberbia. Él está confiado en sus fuerzas, confiado en sus recursos, confiado en sus manos. Y eso le lleva a desafiar a Dios. Continúa el versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Su boca está llena de maldición. Escuchen, me hace pensar en el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Dice la gente que lo conoció que era un hombre amargado, un hombre desilusionado, un hombre que no tenía compasión por ninguna persona. Y él en una de sus declaraciones escribió acerca del hombre de que era basura, que la humanidad sencillamente era basura. Era un hombre que despreciaba a todos, ¿sabe? Murió sin amigos. Normal, quien quiere un amigo así que le esté llamando basura. Entonces, amados, cuando el hombre no tiene ningún temor de Dios, habla, hace y piensa lo que le da la gana. Fíjese lo que nos dice Proverbios 23, versículo 7. Mi hermana Victoria nos puede leer Proverbios 23, versículo 7. Conecte su micrófono, por favor. 23, 27, ¿no? No, 23, 7. Ay, perdón. 23, 7. Dice, que son como un pelo en la garganta. Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Ok. Esa es la nueva versión internacional, ¿no? La Reina Valera 60 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por tanto, escuche, el pensamiento que hay en el corazón, y Jesús lo dijo en otras palabras, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, el que no tiene temor a Dios, ese va a hacer, va a hablar y va a pensar lo que le dé la gana. En definitiva, es la esencia de lo que esa persona es. Amén. Entonces, si Dios todo lo que el hombre habla, si Dios todo lo que el hombre hace y piensa, es maldad. Es maldad. En el versículo 8 continúa diciendo el salmista, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en lo oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, atrayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Wow. Fíjese que continúa esa lista de maldades del hombre impío. Continúa su examen. Dice que acecha al pobre, acecha para poder atrapar al desvalido. Cuando dice acechar, está diciendo, está observando con atención para que alguien no lo vea, está como escondido y de esa manera sí puede atacarlo por sorpresa
así puede causarle cualquier daño. Eso es acechar. Es decir, el malvado no va de frente, va por la espalda para que no lo veas. Opera en oculto para atacar a sus víctimas. Como dice aquí, como ese león que está en su cueva. El impío mata al inocente, acecha al desvalido. Esto me recuerda, por ejemplo, el matón del colegio, ¿se acuerdan? Él sé que hace la vida imposible al más débil, hace la vida imposible al más pequeño de la clase. Y el que no es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a aquellos que son de su misma estatura. Siempre va a por aquel que no puede defenderse. Así es el impío, el malvado. Dice que se agacha, se encoge, pero no lo hace porque esté avergonzado, sino para poder cazar mejor a los inocentes. No lo hace, no se agacha, no se encoge por temor a la ira de Dios, sino que se imagina que Dios no se da cuenta de sus crímenes, de sus actos. Ha encubierto su rostro, dice aquí. Nunca va a ver lo que está haciendo. ¡Wow! Fíjese qué pensamiento, el del impío, el malvado. Ahora, desde el versículo 12 al 18, el salmista quita su mirada ya del hombre malo y comienza a ponerla sobre Dios. En el versículo 12 nos dice así: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Pues si hay alguien que puede hacer frente a la maldad, ese es Dios. Eso, por supuesto, lo tenemos que tener bien claro. Y aquí el salmista pidió a Dios que actuara, como diciendo: Señor, este malvado piensa que tú no vas a hacer nada contra él. Él piensa que puede seguir haciendo lo que le dé la gana, puede seguir haciendo daño al inocente, al desvalido. Señor, levántate, haz algo, levanta tu mano. Levantar la mano es una referencia a la justicia de Dios. Levántate, oh Jehová, levanta tu mano contra este impío que solamente hace maldad. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Dice el versículo 13. Y a sí mismo se responde también. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Se responde la pregunta: no, tú no lo inquirirás. Es decir, tú no tomarás jamás en cuenta lo que hace. Piensa que el malo, bueno, va a salir impune. ¿Sabe? Podemos entender que los malos desprecian a Dios porque no lo conocen. No conocen su justicia. No conocen que Él toma venganza. Él vindica, como ya hemos visto en salmos anteriores, a los justos. No conocen a Dios ni tampoco conocen sus principios. El apóstol Pablo lo expresa de una manera maravillosa en Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 8. Amén. Quisiera leerlo en la nueva versión internacional porque tiene una mejor comprensión para poder ver esta situación. No sé si mi hermana Carol tiene ahí esta versión a mano. ¿Sí? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Amén. Romanos 2, 6 al 8. 2, Porque del Dios, 6 al 8. sí, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Wow, wow. Léanos, por favor, nuevamente el versículo 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Aleluya. Pagará a cada uno según merezcan sus obras, según lo que hayan hecho.
Amados, lo que está claro, que aquellos que rechazan la verdad, aquellos que se aferran a la maldad, van a recibir el gran castigo de Dios. Ahora, aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué Dios permite que los impíos, los malvados, los desprecien de esa manera? La gente abusa de la bondad de Dios. Y yo pienso que esa bondad de Dios, los que nos tiene que llevar es al arrepentimiento. Pero vemos como el impío, el malvado, lo que hace es, al contrario, endurece más su corazón, se aferra más a su iniquidad. Pero llegará el día, amados, de rendir cuentas a Dios. Y ese día no se va a retrasar. Hemos estado orando por toda esta situación que está pasando. Pandemia, ahora una guerra, se avecina crisis económica mundial por esta situación que está involucrando al mundo entero. Esto no es solamente de Rusia y Ucrania. Amado, todo esto, como estaba orando nuestra hermana, decía, estos son señales de que tú estás volviendo. Y esto es cierto. Y Dios está listo para retribuir. Y no será quizá en nuestro tiempo, sino va a ser en su tiempo. Pero lo que está claro es que a cada uno va a dar su merecido conforme a sus obras. Eso está más que seguro. Amén. El verso 14 continúa diciendo, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. ¡Wow! Aquí el salmista lo que está haciendo es apelar al conocimiento de que Dios tiene de todos los males que hemos estado leyendo en versículos anteriores. Todos esos males que los opresores están haciendo. El salmista lo que está haciendo aquí en estos versículos es apelar a la dependencia que tienen los pobres, que tienen los oprimidos de él. Dependen de Dios. Así que el salmista lo que pide es que rindan cuenta de esas maldades. Este mismo versículo nos dice en la Nueva Versión Internacional, rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídele cuenta de su maldad. Es lo que está reclamando David. Ellos no pueden salir impunes, Señor. Ellos están haciendo mal. Aquellos que tú cobijas bajo tus alas, aquellos que dependen de ti, al pobre, al oprimido, al desvalido. Por tanto, no permitas que el malvado siga haciendo tus obras contra ellos. Rómpele el brazo. Pídele cuentas, que paguen su merecido. Es lo que está diciendo aquí. Es por eso el título de este salmo que leíamos al principio, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos. ¡Wow! Tremendo. Continúa diciendo, versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Aleluya. Qué declaración más tremenda. Dios es rey. Y si hay un rey, es porque hay un reino. Y ese rey es eterno. Es para siempre. No tiene fecha de caducidad. Aleluya. Aquí el salmista vemos que comenzó con una desesperación por su tiempo de angustia, pero vemos que comienza o está terminando ya con una total confianza en el reino de Dios como el Rey eterno. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y recordar, amados, las victorias pasadas de Dios contra los enemigos de su pueblo, eso le da al salmista una mayor confianza de la ayuda de Dios. Es decir, si Dios lo hizo ayer, Dios me dio una victoria ayer, también me la puede dar hoy. Y eso es lo que el salmista está apelando aquí. Señor, tú eres rey por la eternidad, tú has vencido a tus enemigos, si lo hiciste ayer, también lo puedes vencer hoy.
Wow, eso es hermoso. Porque si yo recuerdo de las veces que Dios me ha sacado, me ha dado victoria contra mis enemigos, de toda situación, dificultad que hemos pasado, yo puedo mirar atrás, puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso va a traer la confianza de esa victoria pasada, de que Dios va a ayudarme en este día. Aleluya, aleluya. Amados, el que nos defiende es el Dios del cielo. Eso téngalo por seguro. El que defiende su causa es el Dios del cielo. Y aquí el que le persigue no es más ni menos que un hombre. Así que no hay ninguna, o sea, no hay cómo comparar. El Dios del cielo contra el hombre. Así no tema al hombre, tema a aquel que puede llevar su alma al infierno. Amén. Wow. Versículo 17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Aquí la confianza del salmista también está en que Dios no va a abandonar a los pobres y a los necesitados, sino que los va a ayudar y los va a bendecir. Tú dispones el corazón de los humildes, le dice aquí el salmista. O sea, cuando nosotros tenemos un clamor en el corazón por Dios, usted y yo podemos estar seguros de que ese clamor lo puso Dios. Es así como vemos en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Estaba oprimido y él levantó una oración de clamor a Dios. Y lo vemos durante toda la palabra del Señor, durante toda la Biblia, que cuando había opresión sobre el pueblo, cuando estaban sometidos, ellos levantaban un clamor. Y ese clamor, amados, lo ponía Dios en su corazón. Entonces también la seguridad de que pronto va a llegar la respuesta. Así como hay un clamor en nosotros, un clamor por Dios, un clamor para que Dios obre, para que Dios, como dice aquí, esté atento a su oído. Dios ha dispuesto nuestro corazón para elevar nuestro clamor a Él. Y eso, amados, como digo, nos da la seguridad de que pronto va a llegar la respuesta. Y eso va a requerir de fe. Por fe vamos a tener respuesta. Aleluya. Wow. Hermoso este salmo. Pero hasta aquí llegó. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Y le voy a pedir, por favor, a mi hermana Carol que pueda conectar su micrófono y poder darle gracias al Señor. Amén. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, amantísimo Dios. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre Eterno, porque tú eres quien gobierna, Señor, nuestras vidas, las naciones, los pueblos. Gracias, amantísimo Dios, por esta palabra, por este salmo, Señor, que nos has regalado el día de hoy, por esta enseñanza, Señor. Sabemos que tú estás inclinando, Señor, tu oído hacia nosotros, escuchando nuestras oraciones, escuchando el clamor, escuchando, Señor, sanando la tierra, Padre, perdonando, Señor, los pecados, teniendo misericordia, Señor, del desvalido, del huérfano, de la viuda, Señor, teniendo misericordia, Padre, teniendo favor y gracia sobre el oprimido, Señor, y sabemos que tú harás justicia, Señor, contra el opresor, Padre. De cualquier manera, Padre eterno, nosotros, Señor, apelamos, Señor, a tu misericordia para que este impío, Señor, llegue a tu camino, Señor, deje su pecado, deje su maldad y llegue a ti, Señor, como ese hijo pródigo, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, y reconocemos tu soberanía sobre nosotros, reconocemos, Señor, que tú en tu voluntad, Señor, harás las cosas a tu tiempo y esperamos confiadamente, Señor, ese tiempo. Y esperamos, Señor, con paciencia, Señor, tu venida, Padre. Esperamos, Dios eterno, que seas tú bendiciéndonos en este día, fortaleciendo nuestra fe, dándonos fe, Señor, para afrontar las dificultades que vengan, Señor, pero sobre todo esa seguridad, la confianza, que tú estás escuchando nuestras oraciones,
que tú inclinas tu oído, Señor, que las copas, Señor, están rebosando, Señor, con nuestras oraciones, que tú estás allá, Señor, y que tú eres el Rey, Señor, que tú eres el que gobierna, que tú eres el Santo, Señor, que tú eres el que ha de venir, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Gracias, amantísimo Dios. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Carol, por esa oración. Gracias a todos ustedes que se conectan, que nos están siguiendo a través de redes sociales. Dios les bendiga, que el Señor los guarde, los proteja de todo mal, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tengan victorias poderosas, recordando de que Dios defiende a sus hijos. Amén. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Continuaremos orando y meditando en los salmos. Shalom.